igualmente hacer una referencia al proyecto. Yo había hablado con el viceministro sobre el tema del uso, de la preservación del medio ambiente en el marco del proyecto de Ley General de Turismo. Habíamos hablado del tema de los plásticos, etcétera, pero pues finalmente no quedó consignado en la ponencia. Bueno, yo creo que no hubo mucho tiempo. De todas maneras, yo quiero decir que vamos también, igual como lo propone el doctor Sabarain, que es nuestro deber, vamos a hacer las proposiciones respectivas en el desarrollo del debate. Pero antes de terminar, yo quiero hacer una referencia. A mí me parece que el gobierno del presidente Duque es el gobierno de los colombianos, ¿sí? Y así como el gobierno negocia con todos los grandes empresarios, con las multinacionales, con los actores destacados del campo, la SAC, todo, ¿sí? El gobierno debe negociar con el movimiento sindical y social y, por supuesto, con el movimiento indígena. Yo quiero, desde este escenario, apoyar esa gran marcha del movimiento indígena, reclamando su derecho histórico a la tierra. La tierra es hoy el principal elemento que cuestiona la paz del país. La expropiación de la década del 50 en la primera violencia y la expropiación en las últimas décadas con el fenómeno del paramilitarismo, ¿sí? Ha llevado a que la concentración de la tierra sea exagerada en este país. Y por supuesto, por esa vía, la política económica del gobierno ha exacerbado las riquezas de los pequeños poderosos del país y ha llevado a la inmensa mayoría a la pobreza. Por eso ese reclamo del movimiento social, del movimiento indígena, de los maestros. Los maestros, y quiero desde aquí decirle al presidente Duque, no le están diciendo a la ministra que no van a ir a trabajar, sí van. Lo que están pidiendo es medidas de bioseguridad, que hoy no están garantizadas. Entonces le estamos diciendo desde FECODE al gobierno, oiga, pongámonos de acuerdo, miremos, yo creo que este año puede terminar como va. Miren miren el Congreso, la ARL, el Congreso no deja que haya más de 35 congresistas en 3 recintos donde se están ubicando las sesiones mixtas y sin embargo se contagió una senadora. Entonces nosotros lo que estamos diciéndole y le dice FECODE al gobierno nacional y de manera particular a la ministra que es sorda y no oye, no escucha, ¿sí? Es que se requieren las medidas de bioseguridad para estar allí. Y por supuesto que el gobierno cumpla los acuerdos y de manera particular el acuerdo que tiene que ver con el nuevo sistema general de participaciones. Nosotros teníamos para educación, para salud y para saneamiento básico el 46.5% de los ingresos corrientes de la nación. Eso lo ganamos en la Constitución con la presencia de maestros y de trabajadores allí, pero también lo ganamos en el marco de la negociación de la Ley 60 con el gobierno del presidente Gaviria en el año 92, pero la reforma constitucional del 2001 en el gobierno del doctor Andrés Pastrana y el ministro de Hacienda Santos cambiaron la fórmula, pero nos dijeron que eso era provisional, que eso era transitorio, que eso iba hasta el 2004, después lo llevaron, el presidente Uribe lo llevó al 2008 y después lo volvieron histórico. Y hoy educación y salud han perdido más de 194 billones de pesos que les había entregado la Constitución, ¿sí? Entonces, necesitamos esa negociación, necesitamos arrancar el proceso tal como lo acordaron, en el mismo plan de desarrollo en el artículo 188, que habrá un acto legislativo para refinanciar la educación, la salud y, por supuesto, el tema del agua potable que es tan vital para los colombianos y las colombianas. Entonces, desde este escenario, estamos reclamándole al gobierno nacional que los atienda, que así como habla con los banqueros, así como habla con los demás, hable con los indígenas, hable con los maestros, hable con los campesinos y también, por supuesto, que cese ese asesinato terrible diario, más de 200 reinsertados que quieren la paz para este país,
y más de 60, 70 líderes sociales, y uno no entiende qué pasa en la zona del Cauca, en la zona de Nariño, tan militarizadas que de manera impune están asesinando a los líderes sociales. Desde aquí, un acompañamiento a ese movimiento social que hoy de manera digna le reclama al gobierno atención a los más pobres, atención a los más necesitados. Gracias, secretario.